Para mediados del segundo siglo, el Imperio Romano es la única superpotencia que domina el mundo occidental. Roma no solo es una ciudad, Roma es la civilización. Roma representa todo lo que la romanización ha alcanzado. La romanización, la civilización y la cultura romana, junto con la civilización griega, conforman las bases de lo que será la futura civilización occidental. Podríamos decir la actual civilización de Occidente. Nunca antes hubo un mundo como el romano. Se estima que en aquella época la civilización romana contaba con más de 50 millones de personas. Todo lo que tiene el imperio no existe en otra parte del mundo. Inmensas ciudades, grandes jardines, calles muy transitadas, enormes palacios, circos y anfiteatros, hermosos domus con grandes piscinas, importantes estatuas y monumentos, ruidosos mercados, plazas o foros, los típicos arcos romanos y las tan conocidas columnas romanas. Y tal vez quizás lo más importante, lo que mantiene a todo esto vivo, los imprescindibles acueductos. Corre el año 160. Desde hace 4 décadas que el imperio no tiene una guerra con algún poder extranjero y finalmente su expansión territorial se ha detenido. Ya no queda nadie que pueda hacerle frente. Armenia es aliada de Roma y con el imperio persa de los partos, si bien han tenido conflictos, suelen llevarse más bien que mal. Ambos imperios se benefician con el comercio. En las ocasiones que han luchado fue por controlar territorios fronterizos, pero no es muy común. El ansia de conquista romana ya no es tan fuerte como antes, y los romanos ahora se centran en gobernar el gigantesco imperio que han construido, mientras que las legiones están esparcidas en todas las fronteras, especialmente las más calientes y peligrosas, protegiendo al mundo romano y civilizado de las incursiones bárbaras. Marcus Aurelius y Lucius Aurelius, Marco Aurelio y Lucio Aurelio, hijos adoptivos del emperador Antonino Pío, son proclamados como emperadores en marzo del año 161. Ambos son muy distintos entre sí. Marco Aurelio se toma más en serio la política, se rodea de sabios e ilustrados. En cambio, Lucio Aurelio, más conocido como Lucio Vero, es más enérgico, pero también es más inmaduro, más adolescente. Le gusta más el mundo de las fiestas. No está del todo interesado en la política, una mala cualidad para un emperador romano. Ambos ascendieron en un tiempo de Pax Romana, pero muy complicado a nivel fronterizo oriental, porque en el reino de Armenia, que es como una especie de estado tapón entre Roma y Persia, hay dos personas que se están disputando el trono armenio, uno apoyado por Roma y el otro por Persia. En ocasiones, Armenia ha sido intervenida por alguno de los dos grandes imperios y esta vez se impone la Persia gobernada por la dinastía de los Partos, porque el ejército del general Orsov, enviado por el rey Vologash IV, derrotó a las dos legiones romanas fronterizas del general Marco Severiano, con un ejército gigantesco persa, tras invadir Armenia. Así empieza otra de las tantas guerras romano-párticas. Tras esto, los persas invaden la provincia romana de Siria y la saquean antes de marcharse. Entonces Roma responde enviando a 16 legiones al oriente, viniendo con ellas Lucio Vero. Este poderoso ejército viene con 4 legatus, que es como se llaman a los generales romanos: Estacio Prisco, Marco Frontón, Publio Vero y el más importante de todos, Avidio Casio. Obviamente forman parte de la aristocracia romana, pero son los que de verdad lideran a los ejércitos en las batallas, son los que planean las estrategias, mientras que Lucio Vero permanece en el campamento romano, muy cómodo y seguro porque está lejos de la guerra, lo cual no es bien visto por los romanos, ya sean generales o soldados, que siempre van a preferir que un emperador esté con ellos, por lo menos más cerca de la guerra. En pleno siglo II, no existe fuerza militar más poderosa en la faz de la tierra que la del Imperio Romano. La guerra romano-pártica dura meses, años. Batalla tras batalla, los romanos aplastan a los persas. Imponen a un gobernante armenio aliado de Roma e invaden al Imperio de los Partos. Incluso llegan a la capital persa en el año 165, Ctesifonte, que es sitiada y saqueada brutalmente al caer las tropas romanas.
Fue la segunda vez en la historia que pasó esto. La primera vez fue durante el gobierno del emperador Trajano, y aún falta un saqueo romano más contra la capital persa antes de que termine el siglo. Al llegar a la ciudad de Roma, la pomposa celebración es espectacular. Roma está de fiesta, pero tendrá que sufrir por una enfermedad que las legiones trajeron del oriente y que arrasará al imperio durante más de una década. Es la históricamente conocida como peste antonina. La pandemia dejará muchos muertos, millones. Aunque los partos no volverán a ser un problema para Roma en mucho tiempo, pero esto no significa que la Pax Romana sea un hecho asegurado. No lo es. Un nuevo enemigo se acerca desde más allá de las fronteras norte. Hacía mucho tiempo que Roma no tenía que lidiar con tribus germánicas. Mientras empezaba la guerra con los partos, el imperio sufrió dos invasiones de aquellas que suelen ser casi normales. Pequeñas incursiones de saqueo de grupos pequeños para saquear territorio fronterizo y luego volver por donde vinieron antes de la llegada de tropas romanas. Fueron tribus celtas en Britania y los catos en Raetia. Las dos invasiones fueron repelidas con facilidad. En cambio, lo que se acerca en el año 166 es totalmente diferente. Estos bárbaros no son como los de antes, han aprendido mucho de los romanos, son los que más cerca viven del imperio. No son romanizados como los que aparecerán en el futuro, pero conocen mucho sobre los romanos, sobre sus riquezas y su ejército. Han copiado muchas de las tácticas de guerra que tienen los legionarios, y no solo eso, sino que un gran número de tribus germánicas formaron una confederación, lo que significa que de ahora en adelante Roma verá llegar a sus fronteras un número gigantesco de bárbaros, a diferencia de siglos anteriores. Una invasión masiva requiere que el imperio envíe muchas legiones, tal y como pasó con los partos. Y eso es lo que sucede, porque en el año 167, alrededor de 7000 bárbaros invaden la provincia de Panonia. Roma envía a la legión primera a Diutrix, o auxiliar, al mando del general Cándido, y a una fuerza de equites o jinetes, liderada por Macrino Vindex, que aplasta a la fuerza bárbara invasora en una batalla, sin saber que tan solo se trata de una pequeña avanzada de vanguardia de un verdadero ejército bárbaro. Los romanos se enteran de esto cuando reciben a un caudillo bárbaro llamado Valómer, y que dice venir no solo en nombre de su tribu, la de los marcomanos, sino también en nombre de otras 11 tribus. El gobernador de Panonia Superior, o Panonia Occidental, Marcos Yalio Baso, se reúne con él, se conocen entre sí e inician la negociación. Los llama Valomarius, y así es como se entera de la cantidad de pueblos a los que representa este caudillo, pero los romanos no se toman en serio a estos bárbaros, aunque pronto lo harán. Los recién llegados a territorio fronterizo incursionan, saquean y luego se van, casi como si estuvieran poniendo a prueba las defensas del imperio. Poco a poco, con el pasar de los meses, las invasiones se van poniendo un poco más grandes. Poco a poco empiezan a meterse un poquito más, y luego un poquito más, y más tarde un poco más. En algún momento, no solo los marcomanos, sino también los cuados y los victóbalos cruzan de nuevo la frontera romana a incursionar, siendo 3 grandes tribus germánicas invadiendo en el mismo momento, recordando los viejos tiempos de finales del segundo siglo a.C., cuando se desató la famosa guerra cimbria. Los bárbaros saquean todo a su paso en Panonia, pero se van con el botín antes de la llegada de tropas romanas. Meses más tarde, estos bárbaros vuelven a meterse en territorio romano y ya no están tan lejos de Roma. Repentinamente se han acercado mucho al norte de Italia, despertando la atención de Roma, que envía a Tiberio Pompeiano y Publio Pertinax con 4 legiones, pero no se desatan grandes batallas, sino más bien una serie de negociaciones, porque al parecer los bárbaros están buscando un lugar para vivir, a pesar de los saqueos. Probablemente quieren asentarse pacíficamente en el imperio, y esto es porque fuera de este imperio suelen producirse cada cierta cantidad de décadas migraciones masivas de norte a sur y de este a oeste, lo que suele presionar más y más a los bárbaros que viven más cerca de las fronteras romanas, dejándolos casi entre la espada y la pared, porque ellos saben que meterse en el imperio es tan peligroso como ser invadidos por otras tribus bárbaras.
Una de las tribus, la de los cuados, perdió a su rey caudillo hace poco y en las negociaciones ofrecen al todopoderoso emperador de Roma nombrar al nuevo rey de los cuados, en demostración de sumisión al imperio y de que vienen en paz, de que quieren integrarse. Esto requiere de la intervención de Marco Aurelio, quien no confía del todo en los bárbaros, mientras que Lucio Vero sí confía, y como no quiere hacer que su hermano vaya solo al norte para negociar con los bárbaros, ya que eso sería muy peligroso, decide ir con él, al mando de la Legión II Itálica y de la Legión III Itálica, ambas recientemente creadas. Poco tiempo dura la expedición, porque poco tiempo dura con vida Lucio Vero, debido a que se enferma gravemente de la misma enfermedad que provocó la peste antonina, probablemente por su vida de fiestas y lujuria. Por ello es que muere en enero del año 169, pero Marco Aurelio, mucho más tranquilo y paciente, está a salvo y si bien Roma tiene al mejor ejército del mundo, se toma en serio la amenaza bárbara. Aún así, la expedición tendrá que esperar. Ordena a todo el mundo regresar por la muerte de un emperador, para velarlo. El pretor Publio Elvio Pertinax se queda en Raetia con una pequeña fuerza romana a la espera de la contrainvasión marcomana, sabiendo que se retira el ejército imperial, y cuando estos bárbaros vuelven a invadir territorio romano, no se esperan que los legionarios de Pertinax los embosquen, quienes masacran a los bárbaros. Poco tiempo después, los romanos cruzan la frontera y se meten en territorio enemigo, recuperando así botines saqueados en incursiones anteriores y aniquilando a quienes se oponen a la campaña de venganza de Pertinax. Todo este conflicto con los bárbaros germánicos ha estado ocurriendo en paralelo con otras invasiones producidas un poco más al este, puesto que las fronteras de Dacia y Moesia también fueron sobrepasadas en varias ocasiones en los últimos años por tribus de origen sármata. La más conocida es la de los yasigios, y aún más al este por otras tribus dacias, entre ellas la tribu de los costobocios, que no solo saquearon Moesia, sino también parte de las provincias de Tracia y Macedonia, incluso se adentraron en Epirus y Acaya, que es el sur de la actual Grecia. Solo 3 meses después de la muerte de Lucio Vero, se produce lo que el emperador y sus generales ya se esperaban, otra invasión masiva de la nueva Confederación Germánica del Norte. Vuelven a saquear todo a su paso y arrasan con la provincia de Noricum, tras derrotar a un ejército romano que les hizo frente en Carnutum durante la primavera del año 170, el ejército que estaba cuidando la frontera. La victoria hace que los bárbaros se envalentonen tanto que deciden internarse aún más al sur hasta que llegan a la ciudad de Aquilea, estando peligrosamente cerca de la misma Italia, y esto sí que no es normal en la época. Aquilea es sitiada sin éxito, ya que estos bárbaros no están acostumbrados a sitiar grandes ciudades romanas, más bien están acostumbrados a librar combates en los bosques, algo más parecido a una guerrilla. Como Aquilea está desguarnecida, tiene que aguantar un tiempo hasta que el ejército del emperador vuelve al norte de Italia en el año 171 para restablecer el orden y los bárbaros se repliegan. Para Marco Aurelio y sus generales, la frontera marcomana es la más peligrosa y aquí se toman en serio el conflicto. Ahora la naturaleza de la campaña cambia totalmente. Pasa de ser una campaña de defensa a una de conquista. Desplazan refuerzos de otras fronteras para ayudar en lo que tienen planeado hacer: invadir y conquistar la tierra de los marcomanos. Antes de librar batallas, los romanos avanzan por Germania, persuadiendo y convirtiendo a ciertas tribus germanas, enemigas de los marcomanos, en aliadas de Roma, a cambio de riquezas y de luchar por el imperio. Esta es una estrategia típica de los romanos y con ella, Roma recluta nuevos legionarios auxiliares que sirven como guías en estas tierras que ellos conocen mejor que los propios romanos. Pero esto tampoco significa que la estrategia siempre funcionaba, ya que muchas veces los bárbaros rompían los acuerdos con los romanos y muchas otras veces fingían ser amigos solo para no enfrentarlos en batallas, como el caso de los cuados, que fingieron ser aliados solo para romper el pacto poco tiempo después, ni bien las legiones avanzaron al norte, para meterse en el sur y saquear de nuevo territorio romano. Los romanos nunca confiaban del todo en las tribus germánicas, que eran muy inestables. A lo largo de décadas, los romanos han aprendido que en los bosques europeos no conviene utilizar sus formaciones típicas de campo abierto como si estuvieran en el sur de Europa, en el norte de África o incluso en el Asia cercana. Tampoco pueden desplazarse como si estuvieran en otro país, a través de largas filas de legionarios a lo largo de varios kilómetros de caminos muy angostos. Esto no lo pueden hacer en los bosques europeos. Aquí tienen que cambiar la táctica de avance para no sufrir emboscadas que sean mortales antes de tener tiempo para reorganizarse y contragolpear.
Lo que hacen los romanos ahora es avanzar por partes, con formaciones más pequeñas y ágiles. Tienen que ser más flexibles y maniobrables en estos densos bosques germanos, además de que ahora son los romanos los que optan por lanzar sus propias emboscadas. Hacía muchos siglos que los romanos no desarrollaban este tipo de guerra más guerrillera, y los bárbaros no se esperan que los romanos realicen este tipo de guerra. Todo el mundo está acostumbrado a otra cosa. Roma los acostumbró a otro tipo de guerra. Los bárbaros esperan ejércitos grandes y bien formados, no unidades tácticas y ligeras, pero con estas tácticas los romanos aplastan y aniquilan en múltiples batallas a los bárbaros, conquistando parte del suelo germano que pertenecía a los cuados y a los marcomanos. La vida de Marco Aurelio ha cambiado en los últimos años. Ya no puede estar en Roma. Se pasa los meses y años en las fronteras más turbulentas del imperio, las del norte. Va de un lado a otro, desde Raetia hasta Moesia, supervisando las campañas y hablando con los generales, ayudando en lo que puede. Y en algún momento los romanos se dan cuenta de que la confederación de los cuados y marcomanos solo ha sido la primera de muchas, pues el imperio también empieza a sufrir incursiones de otras confederaciones de tribus germánicas como la de los vándalos, longobardos y burios, quienes se centran en incursionar en el norte de Panonia. Mientras tanto, la guerra en el sur de Germania, la más importante, se lleva a cabo y nada puede frenar a los legionarios romanos. Si bien el avance romano es imparable, la conquista de Germania, desde el sur, finalmente parece que será una realidad, los marcomanos y sus aliados germánicos no han sido derrotados aún. Si bien Roma tiene el mejor ejército del mundo, luchar contra estos bárbaros germanos no ha sido fácil. Es mucho más difícil que siglos atrás. Estos germanos son los que han estado en contacto con los romanos a lo largo de siglos, han comerciado con ellos, han aprendido mucho de su cultura militar, cómo se toman sus tiempos en las campañas militares, cómo hacen todo con paciencia y profesionalismo. Por eso es que la nueva táctica de formaciones pequeñas y ágiles los sorprendió tanto, provocándole una gran cantidad de bajas, pero no están ni cerca de ser derrotados completamente. Pasan los años y los romanos siguen derrotando una y otra vez a los bárbaros, a todos ellos, que no tienen cómo enfrentar a las unidades romanas, mucho menos a las grandes legiones, que poco a poco van tomando el control de más territorios camino al norte. Los militares apodan a Marco Aurelio como Germánico, en honor a lo que podría ser el posible conquistador de Germania, Germania como le decían los romanos, aunque esto no será nada fácil. Los romanos han tomado el control de una pequeña parte en el sur y Germania es mucho más grande y para colmo, el territorio aún no está consolidado, solo ocupado militarmente. Los pueblos germanos que se someten al imperio son tratados bien, pero aquellos que no quieren hacerlo y los que siguen colaborando con el enemigo son tratados brutalmente. Una especie de venganza por la incursión en el norte de Italia del año 170, que también fue terrible. Así permanece esta región de Europa durante una década. Es una guerra estancada. Los romanos ya tienen la idea de que van a crear una provincia nueva en la región ocupada, y ya tienen el nombre, sería Marcomania. Sin embargo, la guerra marcomana aún no ha terminado. Los legionarios pueden vencer una y otra vez a los bárbaros que los enfrentan, los aplastan o los someten, pero siempre surgen nuevas rebeliones en otra parte. Parece imposible terminar con esta guerra, a menos hablando de un periodo de pocos años. Por eso fue que Marco Aurelio ordenó traer a su hijo y heredero de 15 años, Lucio Aurelio Cómodo, al norte para que empiece a vivir lo mismo que él, para que se empape de las campañas militares, para que mire, observe y aprenda, porque el emperador sabía perfectamente que todo esto podría durar años y tenía en mente que su joven hijo continúe su legado. El problema es que Cómodo no comparte la grandeza que tiene su padre, quien lucha por conquistar Germania y romanizarla. Cómodo no tiene ningún interés en estas tierras, que para él son frías, aburridas y horribles. Prefiere estar en la gran, cálida y alegre Roma. Cuando Marco Aurelio pierde su vida en el año 180, Cómodo es proclamado como emperador con 19 años de edad, pero lo primero que hace es desperdiciar años de campañas militares, años de batallas, años de derramamiento de sangre en ambos bandos, años de sacrificio, porque da la orden a todo el mundo de abandonar la campaña y volver a Italia.
probablemente los romanos no solo podrían haber consolidado Marcomania para el imperio, sino también que podrían haber conquistado aún más territorio germánico, porque la capacidad militar la tenían. Lo que necesitaban era más tiempo, muchos años, y también necesitaban de un emperador dispuesto a ello, a cumplir con la campaña por todos los años que se requería. Pero no fue así. El intérprete musical del video ha sido Fran Fausto. Te dejo el link de su canal en la descripción para que le eches un vistazo. Si te gustó el video, dale like, comenta lo que quieras y compartilo. Nos vemos en la próxima.